Segundo, porque sufrimos un verdadero fraude electoral. ¿Cómo le ha parecido la alcaldía de su hermano? Gustavo, yo tengo una relación muy problemática con la palabra legalización. ¿Qué es más doloroso para las organizaciones del narcotráfico? ¿Que les tumben una mata de coca o que les tumben un cargamento de clorhidrato de cocaína? La manera es no competir con la plata, sino competir con un proyecto de vida. Por ejemplo, para los jóvenes significa el servicio militar una oportunidad, no una carga. La transformación de la policía, por ejemplo, es fundamental. Es como la playa baja de la policía y eso no puede ocurrir. A la luz de todo el mundo fue evidente cómo se robó las elecciones. Es un presidente ilegítimo. ¿Cómo quiere ser recordado? Hay un epitafio que yo siempre releo cuando voy al cementerio central donde está enterrado mi padre, que yo creo que resume muy bien el espíritu de una carrera política hoy en día. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Vértice, un espacio de Minuto 60 donde las preguntas y las respuestas se encuentran. Seguimos conversando con los precandidatos y las precandidatas presidenciales para que ustedes puedan tener más y mejor información y obviamente para que traten de tomar las mejores decisiones. Hoy nos acompaña Juan Manuel Galán. Juan Manuel, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación de Minuto 60 y un gusto tenerlo acá. No, gracias a ustedes por el espacio, la oportunidad, la posibilidad de compartir con ustedes. Buenísimo, entonces hoy nos acompañan Dixon Cabrera, que hace parte del equipo de Minuto 60, Catherine Vega, está Gustavo Márquez y está María Fernanda Sierra, con quienes vamos a conversar en un momento. Juan Manuel, cuando uno revisa en internet sobre usted hay un montón de información y además, sobre todo los más viejos, pues lo conocemos a usted también desde que era chiquito, ¿cierto? Entonces uno entiende un montón de cosas. Pero, por favor, cuéntenos 5 cosas que a usted le gustaría que la gente que nos está viendo sepa de usted y que no necesariamente es algo que encuentra uno ni en Google ni en las redes. Bueno, tal vez hay algo de lo que me siento particularmente orgulloso, que es haber estudiado en el Instituto Pedagógico Nacional. Fue mi colegio toda la vida, colegio público. ¿De la 127? De la 127 con novena, que antes quedaba en la 72 porque hace parte de la Universidad Pedagógica. Y soy bachiller normalista, en esa época se decía bachiller normalista, después bachiller pedagógico. Lamentablemente esa sección de bachillerato en el colegio se acabó, pero fue una experiencia para mí muy importante en el comienzo de mi vida y tal vez pues no está muy referenciada Muy bien. En redes. Segunda cosa. Bueno, que tuvimos que irnos del país el día que asesinaron a mi padre, a Luis Carlos Galán, 18 de agosto del 89, pues no pude volver al colegio. Me tocaba mandar los trabajos, pero en esa época no había correo electrónico, ni había WhatsApp, ni había nada. Tocaba por escrito hacerlos en la casa y mandarlos, porque Pablo Escobar dijo que iba por las familias de sus enemigos. Entonces nos tuvimos que ir del país el 29 de octubre de 1989, nos fuimos. Y el Servicio Exterior colombiano era de los pocos sitios que había disponibles por parte del Estado para proteger a personas amenazadas, como jueces en esa época, como opositores políticos. Entonces, pues esa fue una gran oportunidad para mí de seguir en la educación pública, porque estuve en Francia estudiando en la educación pública y pude comparar la educación pública de Colombia con la educación pública francesa. Eso sí, sin saber francés, sin saber nada, porque yo en el colegio no aprendí francés. Entonces me tocó arrancar de cero para poder hacer la universidad. Y sin traductor, ¿cierto? Ahora con los teléfonos uno puede hacer un montón de cosas. Ahora es mucho más fácil y además los exámenes allá en Francia son todos escritos a mano, composiciones, exámenes de 4 o 5 horas uno escribiendo. Entonces fue un reto grande, pero fue un reto muy interesante porque eso me ayudó también a superar el duelo. Claro. La dificultad de tener que estudiar. Tercer aspecto que quiere que sepamos. Tercer aspecto que quiero que sepan. El desayuno es bueno. Bueno, el desayuno es chévere, ¿no? Es una buena historia. Un buen desayuno.
Es fundamental meterle aguacate, meterle verduras, meterle proteína para arrancar bien el día, ¿no? Ese es mi desayuno. Cuarta cosa. Cuarta cosa, me gustan mucho los carros viejos. Ok. Toda la vida me han gustado. Me ha gustado mucho todo lo que tiene que ver con las máquinas. Entonces, recuerdo que mi papá y mi mamá sufrían mucho conmigo porque yo desbarataba las cosas y pues, terminaba a veces dañándolas, Claro. ¿no? Entonces, esa era una... Ah, bueno, y hay otra cosa que tengo guardada como un tesoro. Una de las grandes frustraciones que tuvo mi papá en la vida fue no haber aprendido inglés tempranamente. Entonces, en medio de una ola de amenazas muy fuerte, se fue para Oxford a estudiar inglés. Escapado, se quedó en la biblioteca de Malcolm X a dormir. Y entonces tengo una tarea original escrita a mano por él, en inglés, con las correcciones en rojo de la profesora. Y la tarea se llama My Son Juan Manuel. Mi Qué hijo Juan bonito. Manuel, y hace una descripción en esa página de cómo me veía él, de cómo era mi personalidad. Entonces la tengo ahí como un tesoro realmente. Qué bonita historia. Bien, Juan Manuel, vamos a darle un giro a lo que estamos conversando. Le vamos a mostrar 5 imágenes de 5 personas. La idea es que usted nos diga con quién trabajaría, a quién denunciaría y a quién evitaría. Trabajaría, denunciaría y evitaría. ¿Listo? Primera persona, César Gaviria. Con él trabajaría. Independientemente de todo el ruido que hay alrededor de él y del manejo del Partido Liberal. Pues es una persona que de todas maneras tiene una experiencia, tiene una capacidad que le reconozco y creo que es una persona con la que se puede trabajar. Muy bien. Segunda persona, Carlos Negret. También trabajé con él. Lastimosamente me dio la sorpresa en el 22 de irse a trabajar con otra campaña en primera vuelta, porque pues la idea era cumplir el acuerdo que habíamos hecho de apoyar a Sergio Fajardo. Pero pues nos quedamos Jorge Enrique Robledo y yo cumpliéndole a Fajardo mientras mucha gente se fue. Pero es una persona indudablemente que fue un defensor del pueblo muy valioso, muy capaz. Tercera persona, Sandra Morelli. También me parece una persona íntegra, una persona valiosa. Como contralora fue valiente al denunciar todos los problemas de la salud y de los recursos públicos en el sistema de salud, cómo había que protegerlos y defenderlos. Con ella trabajaría. Cuarta persona, Angélica Lozano. Angélica Lozano también me parece una persona valiosa, me parece que ha hecho una labor en el Senado interesante, valiente. Su trayectoria también en Bogotá, en la política bogotana, también fue valiosa. Quinta persona, Carlos Amaya. Carlos Amaya, pues tenemos diferencias en la manera de ver y de entender y de hacer la política. Entonces, ¿no trabajaría con él? No hemos trabajado y Lo evitaría. por su estilo de hacer política no trabajaría con él. Ok, muy bien. Juan Manuel, hay una particularidad en esta campaña y es que pues, normalmente hacer política es difícil, es duro, las calles cada vez se ponen más difíciles, recoger firmas es un proceso que es dispendioso y cada 4 años uno habla con la gente que está haciendo política y uno vuelve y dice la campaña también está dura. Pero esta campaña ha sido o está caracterizada por una polarización fuerte, donde esos extremos están dándose con toda. Y usted quiere pasar por la mitad. ¿Sí? Es como estamos en un proceso donde papá y mamá están en un divorcio, no se quieren, hay abogados, hay peleas, todo, y pasa uno como a decir, venga que el matrimonio es bueno, ¿sí? No peleen. ¿Qué está pensando o cómo quiere hacer Juan Manuel Galán para pasar por el medio de toda esa polarización y tratar de convencer a la gente de que hay un camino diferente para que lo puedan acompañar? Yo creo que tenemos que empezar a abrir la visión hacia el mundo y el mundo realmente cambió. Ya todo ese orden
que estuvimos acostumbrados a vivir después de la Segunda Guerra Mundial ya se acabó. Ya ahora hay otros poderes que están surgiendo, como el poder de China, el poder de países emergentes, y Colombia tiene unas grandes oportunidades en ese mundo que cambió, en ese nuevo orden que está apareciendo. No somos un país rico, somos un país riquísimo. Lo que pasa es que no tenemos o no hemos tenido la capacidad de trazar planes a mediano plazo. Siempre pensamos en lo inmediato, siempre pensamos en la coyuntura, siempre pensamos en apagar el incendio del momento, en todos los aspectos. Entonces estamos pensando en esta campaña, en qué va a pasar. Pero creo que el país tiene que empezar a pensar en proyectarse a mediano plazo. Y menciono algunas oportunidades que tiene este país, que no las tiene otros países. Por ejemplo, Colombia puede ser un gran hub de energía, porque aquí tenemos gas en la tierra, gas en el mar, tenemos agua, hidrógeno verde, hidrógeno azul, tenemos geotermia, tenemos la capacidad de producir una cantidad de energía, pero ahorita estamos en problemas energéticos. Se nos viene en el 2026 un fenómeno del Niño y vamos a estar en dificultades. La industria competitiva también. Podemos llevar cada vez más la industria a las costas para hacerla más competitiva. Por el Golfo de México podemos conectarnos con Estados Unidos porque somos más competitivos. El costo de un contenedor transportado hacia México, hacia Estados Unidos por el Golfo de México es más competitivo que transportarlo por ferrocarril por México. La agricultura, toda la Orinoquía se puede convertir en una gran fábrica de comida para el mundo, bajo el modelo de Mato Grosso. Mato Grosso en Brasil, en el año 2000, recaudaban impuestos entre municipales, estatales y federales, $200 millones. Hoy recauda 9.600 millones de dólares. También la minería, también el turismo, también la vivienda, la infraestructura, la inclusión económica. Es otro aspecto fundamental. Deberíamos estar pensando en eso. No deberíamos estar pensando en toda esa pelea y esa peleadera entre extremos que nos atan y nos anclan al pasado y nos limitan para poder pensar con mentalidad de mediano plazo. Bien, pues vamos a ir profundizando en muchas de esas cosas. María Fernanda tiene una pregunta para hacerle. Juan Manuel, durante el mandato del expresidente Álvaro Uribe Vélez se propuso la seguridad democrática. Gustavo Petro propuso una seguridad humana. Si usted llegase a quedar en la presidencia, ¿qué tipo de seguridad propondría para el país? Una seguridad integral. La receta del pasado, pues es del pasado y ya no funciona. O no va a funcionar para el mundo que estamos viviendo hoy y la Colombia que estamos viviendo hoy. Yo creo que un aspecto fundamental es el fortalecimiento de las capacidades de la fuerza pública, pero no se puede descargar la seguridad solamente en la fuerza pública. Claro que hay que tener presencia sostenida, sostenible en el territorio por parte de la fuerza pública, pero necesitamos una fuerza pública moderna y que, por ejemplo, para los jóvenes signifique el servicio militar una oportunidad, no una carga. No mirar a ver cómo evito el servicio militar, cómo no presto servicio militar o cómo lo reduzco, sino que el servicio militar, que en muchos países es una oportunidad de explorar vocacionalmente a una persona para que construya un proyecto de vida. Por eso en muchas ciudades del mundo los emprendimientos que surgen después de pasar por el servicio militar se dan. Pero no solamente esas capacidades, sobre todo en inteligencia, hay que recuperarlas. Yo fui autor de la ley de inteligencia. Las capacidades, digamos, de moral en la fuerza pública, la movilidad aérea, eso hay que recuperarlo, pero también la política social. Por eso yo lo que planteo es un plan con los batallones de ingenieros militares del ejército que han construido desde hace décadas vías terciarias, puentes, hacen desminado, atención y prevención de desastres. Un plan de obras por impuestos, por ejemplo, para que esos batallones de ingenieros militares puedan llegar a construir de la mano de las comunidades, de la mano de la población en el territorio, la oferta de política social y la infraestructura social de presencia del Estado.
porque en esos territorios ha estado ausente el Estado. Y el Estado no puede llegar en una lógica simplemente represiva, de fuerza. Tiene que llegar en una lógica de desarrollo de infraestructura social. Juan Manuel, pero digamos, en el fortalecer el pie de fuerza y llevar tecnología, pues eso nos lo han dicho en los últimos, no sé, 3, 4 gobiernos y finalmente no se logra avanzar en esa dirección. Y cuando hablamos de lo que harían los batallones, podría funcionar, pero la pregunta ahí es cómo lograr recuperar esa confianza que hay con la ciudadanía y pues enfrentar, por ejemplo, o evitar estas azonadas, estas tomas de soldados que estamos teniendo de manera recurrente en diferentes lugares del país. Pues a la fuerza pública hay que darle herramientas, sobre todo en la presencia del liderazgo del comandante supremo de las fuerzas militares, que es el presidente de la República. Si el presidente se ausenta de esa función de líder de la fuerza pública, pues la fuerza pública pierde capacidades. Pero las capacidades materiales se han perdido los altos mandos, los mandos medios, se han perdido las herramientas de inteligencia, especialmente técnica y humana, se ha perdido la posibilidad de que la fuerza pública llegue a los territorios y llegue, repito, en una lógica distinta, en una lógica de escucha, en una lógica de presencia, en una lógica sostenida, en una lógica de construcción de esa infraestructura social. Yo creo que eso se puede hacer, es posible hacerlo con voluntad, es posible hacerlo asignándoles mayor presupuesto, y desarrollando más capacidades para que la relación, digamos, de la fuerza pública con la población sea una relación de confianza y de credibilidad. La transformación de la policía, por ejemplo, es fundamental. El nivel ejecutivo de la policía tenemos que profesionalizarlo. Los patrulleros, los subintendentes, los intendentes jefes, los subcomisarios y comisarios, que son los 6 grados del nivel ejecutivo de la policía. Es el policía de la calle, es el policía que responde de primero al ciudadano cuando el ciudadano tiene un problema. Ese policía está desmotivado, ese policía no tiene estímulos, formación, es como la playa baja de la policía y eso no puede ocurrir. Yo estoy en la policía como profesional oficial de la reserva, soy mayor de la policía, de los profesionales oficiales de la reserva, y en estos 13, 14 años que he estado he conocido el significado que tiene la policía y la importancia de transformar esa policía para que tenga la confianza y la credibilidad ciudadana. Juan Manuel, usted ha hablado de fortalecer la educación pública, pero más allá de la cobertura, necesitamos mejorar en calidad. ¿Usted qué haría distinto al gobierno actual y a los gobiernos anteriores para asegurar que el joven que está estudiando en las zonas rurales aprenda lo mismo que el joven que estudia en Bogotá o en las grandes capitales del país? Pues una cosa de forma que yo haría es convocar a todos los actores del sistema educativo, especialmente a los jóvenes, que son muchas veces los menos escuchados por los gobiernos. Mire, estamos viviendo una revolución tecnológica con la inteligencia artificial y con los computadores cuánticos que en los próximos años va a cambiar a la humanidad como no ha cambiado la humanidad a lo largo de toda su existencia. Es decir, esto va a ser mucho más grande que cuando se inventó la rueda o cuando se inventó la electricidad o el motor a combustión. Esto va a ser una revolución muy profunda y el sistema educativo no lo hemos sentado a pensar cómo vamos a proyectar ese sistema a 20 años por el impacto que esta revolución tecnológica va a tener. Entonces yo me sentaría con los jóvenes, me sentaría con los docentes, con todos los actores del sistema educativo a analizar el impacto que esta tecnología va a tener en el mercado laboral, en el sistema educativo. Necesitamos un sistema educativo mucho más flexible. No podemos seguir enseñando lo que se enseñaba hace 40 años de la misma forma como se enseñaba hace 40 años. Tenemos que cambiar el sistema educativo, modernizarlo, adaptarlo a las nuevas tecnologías y también formar a nuestros docentes rápidamente en adaptarse a esa nueva realidad. La institucionalidad también del Ministerio de Educación, de las Secretarías de Educación, tiene que estar a la par con esta reflexión
para saber qué competencias, qué formación los jóvenes deben tener para enfrentar esos próximos 20 años que se nos vienen de una transformación radical de los sistemas de producción, de la economía, del comercio. Todo alrededor de nuestra vida, individualmente y colectivamente, se va a transformar por esa tecnología. Y eso es lo que necesitamos buscar, sentarnos a pensar y a trazar un plan que trascienda los gobiernos, que no sea un plan de gobierno, sino sea un plan a 20, 25 años de cómo nos vamos a adaptar de la mejor manera en Colombia para aprovechar las oportunidades que tenemos y para adaptarnos a esa nueva realidad. Juan Manuel, ¿y cómo lograr vincular en ese proceso a los maestros? Sí, muchas de las reflexiones que hay alrededor de las discusiones en materia de educación es cómo lograr que el magisterio, ¿cierto? Que los sindicatos participen, estén a la altura y terminen cediendo muchos de los privilegios o de las dinámicas en las cuales también se han venido desarrollando ellos para que logren que esa educación dé ese giro. Hay tres oficios, tres profesiones que son fundamentales para una sociedad y que nosotros tenemos que dignificar en Colombia, que son la del juez, la del policía y la del maestro. Pero el maestro no solamente en términos salariales, no solamente en términos de reivindicación laboral, sino también la calidad de la educación pasa porque nuestros maestros estén actualizados, sean bilingües, tengan acceso a formación, porque hoy en día la revolución de la información, de los datos, va muy rápido y el que resiste esos cambios termina orillado, termina al margen. Entonces lo que hay es que adaptarse a esos cambios, asumirlos como una oportunidad, y necesitamos que nuestros maestros también tengan esa mentalidad de estar actualizándose, de aceptar la evaluación. La evaluación no tiene que ser una cosa negativa, al contrario, es una cosa positiva, porque permite saber cómo estamos. No tiene que ser una evaluación punitiva, una evaluación de persecución al maestro, sino una evaluación para saber en qué estamos y cómo podemos mejorar. Dixon. Juan Manuel, hace más de 30 años el narcotráfico mató a su papá y acabamos de ver este año cómo un menor de edad asesinó a Miguel Uribe Turbay. ¿Usted qué opina de la instrumentalización que hay hoy en día de los menores de edad por parte de estas bandas criminales? ¿Cómo va a hacer usted para combatir ese flagelo? Bueno, pues es criminal instrumentalizar a los menores como instrumentalizar a la población civil para que le haga azonadas a la fuerza pública y le impida cumplir con su misión y con su deber, por ejemplo, de capturar cabecillas de disidencias que deben ser capturados y judicializados y hasta extraditados. En eso tenemos que tener un apoyo y un respaldo a la acción de la justicia, a la acción de la fuerza pública para restablecer el orden y para restablecer la autoridad. Y no podemos aceptar que esos menores de edad sean reclutados o sean instrumentalizados para cometer crímenes como el que vimos con Miguel Uribe Turbay. Pero sí tenemos que ir a una reflexión de cuál es la raíz del problema. La raíz del problema, primero, es una ausencia del Estado en esos territorios. La raíz del problema es que no hemos resuelto las necesidades básicas. Colombia no puede seguir siendo uno de los países más desiguales del mundo. Colombia no puede seguir teniendo personas muriéndose de hambre cuando tenemos semejante riqueza y posibilidad de producir comida en este país. No podemos seguir teniendo jóvenes que crecen en ambientes agresivos, violentos, de violencia intrafamiliar, de abuso, de maltrato, de gritos, porque la salud emocional, la salud mental se está viendo afectada por ese factor, pero también por el factor nutricional. No tenemos oportunidades garantizadas de una buena alimentación para los niños, para la gente que está comenzando su vida. Entonces, tenemos que ir a la raíz también de esos problemas sociales que son el caldo de cultivo para que estos jóvenes terminen
reclutados por estas organizaciones ante la falta de oportunidades y la falta de posibilidades para construir un proyecto de vida. Pero entonces, de manera concreta, Juan Manuel, en el país hay más del 40% de informalidad. ¿Usted cómo va a hacer para mejorar ese tema del desempleo, de la informalidad? Porque pues finalmente eso también genera la violencia, usted lo está diciendo, el tema de la desigualdad, el hambre, los jóvenes, carne de cultivo, mejor dicho, ¿cuál es su estrategia en concreto para que la gente pueda tener un empleo digno y no sea captado por estas bandas criminales? Bueno, una de las cosas que tenemos que hacer es construir un puente para que la gente entre la informalidad pase a la formalidad. ¿Por qué no pasa la gente a la formalidad? Porque sienten que les va peor, porque llega la DIAN y los persigue, o llegan las instituciones y los persiguen y les clavan multas y les sale más costoso por la carga impositiva también que hay tan grande, que es un modelo que ya se agotó. Nosotros no podemos seguir haciendo reformas tributarias en promedio cada 18 meses. Desde la Constitución del 91 se han hecho 21 reformas tributarias. ¿Y eso de qué ha servido? Para pagar el incendio fiscal del momento del gobierno de turno, para cargarle más impuestos sobre todo a la gente que siempre paga, que es la clase media empresarial, que es el 99% de este país. Entonces, hay que poner unos incentivos tributarios, pero también poner a las instituciones a facilitarle a la gente ese tránsito entre la informalidad y la formalidad, y no caerle encima con impuestos, con multas, con sanciones que disuaden que la gente se haga formal. Pero también hay que modernizar las instituciones. La DIAN hay que modernizarla, hay que modernizar el Ministerio de Hacienda, hay que modernizar todas esas instituciones que permiten apoyar a la gente. La inclusión financiera es algo muy importante que tiene una correlación muy estrecha con la pobreza. Nosotros no podemos seguir usando el efectivo como lo tenemos, porque tenemos una economía en efectivo. Hoy en día los países están avanzando hacia la economía digital, hacia la posibilidad que la gente acceda a crédito, que no sea asfixiada por el gota a gota, que no sea asfixiada por tantas limitaciones por estar en la informalidad. Pero hay que construir ese puente, y ese puente es un puente que se construye con incentivos, con apoyo, con facilidades, para que la gente vea que gana más siendo formal que quedándose en la informalidad. Catherine. En su momento se supo que su hermano, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, no veía con muy buenos ojos su posible aspiración presidencial, o ya es un hecho. También por ese tema de que de pronto todo se queda en familia, él es alcalde de Bogotá, que le van a poner los ojos encima, que bueno. ¿Qué le ha dicho su hermano? Y qué decirle a la gente que también ve como con recelo el tema de que los dos estén tan en los cargos más importantes del país. Bueno, nosotros nos respetamos ante todos nuestros caminos, y la carrera que hemos construido, construido una carrera en Bogotá, yo he construido una carrera nacional, pero siempre lo más importante es que la gente pueda decidir y democráticamente pueda escoger a sus elegidos. Yo estoy en una contienda en la que creo que el país necesita una propuesta y una opción como la que yo represento, que podamos unir a este país y que podamos además respaldar a los alcaldes que hoy están bloqueados en muchos sentidos para poder adelantar los proyectos que necesitan las ciudades en materia de seguridad, en materia de infraestructura. Aquí no puede haber ideología, aquí no puede haber personalismos, aquí tiene que haber institucionalidad y apoyo a la institucionalidad. Y entre él y yo, lo que prima siempre y ha primado es un respeto mutuo. Pero, Juan Manuel, en esa misma línea, claro, él es el alcalde en este momento y usted está en una carrera para ser presidente, pero no hay un riesgo también de que a usted le carguen las cosas negativas de este gobierno. Por ejemplo, el lema del alcalde Galán era Bogotá camina segura, y uno de los principales problemas que hoy tiene Bogotá es en seguridad. ¿Cómo lograr facilitarle a la gente el camino para entender que
aunque tienen el mismo apellido, son hermanos y que están compitiendo y se respetan, pero pues él responde por lo que pasa en Bogotá y que no lo castiguen a usted por esos resultados. Pues efectivamente él responde por lo que pasa en Bogotá, él es el mandatario de los bogotanos y yo tendría que responder por lo que pase a nivel nacional. O sea, la responsabilidad sería nacional, sería de todo el país, sería de todos los alcaldes, de los 1.103 municipios, sobre todo los municipios que tienen alcaldes de sexta categoría, que no tienen las herramientas y los instrumentos. Ahora, la responsabilidad también es compartida, porque el problema que han tenido los alcaldes en materia de seguridad es que son la máxima autoridad en materia de policía, pero no están en la línea de mando de la policía. La línea de mando de la policía es nacional, depende del director nacional de la policía, que a su vez depende del ministro de Defensa, que a su vez depende del presidente de la República. Esa es la línea de mando quien le puede dar órdenes a la policía. Los alcaldes no le pueden dar órdenes a la policía. Eso tenemos que revisarlo precisamente para que los alcaldes no se queden con el pecado y sin el género, de tener que responder ante los ciudadanos por la seguridad, pero de no tener la capacidad de mando y la autoridad sobre la policía para poder actuar. Entonces, lo que hemos visto es un gobierno nacional que se atraviesa en las decisiones de los alcaldes, que los bloquea o que no los deja actuar a tiempo cuando se trata de defender la seguridad o de reaccionar frente a temas de seguridad. Yo, como presidente de la República, seré un aliado de los alcaldes para apoyarlos en la seguridad ciudadana y en su responsabilidad ante los ciudadanos de cumplir con la seguridad ciudadana. Bien, Dixon tenía una Ya que estamos en esa línea, ¿cómo le ha parecido la alcaldía de su hermano? Bueno, pues me parece que ha sido difícil como todas las alcaldías de Bogotá. Es decir, no hay alcalde de Bogotá que no le haya quedado duro ni difícil, pero creo que es una persona que ha logrado conformar un equipo idóneo, que le ha dado estabilidad a la ciudad, que tiene un liderazgo firme, pero sin agresividad y sin altisonancias verbales discursivas, sino que realmente está haciendo la tarea en muchos temas en donde Bogotá necesitaba un alcalde más gerente, más administrador y que sacara adelante las obras que estaban estancadas desde hace mucho tiempo. En eso yo veo avances y progresos significativos en la ciudad. María Fernanda. Juan Manuel, los programas culturales, o sea, los estímulos que recibimos, muchos artistas o muchos gestores culturales son limitados y además son de difícil acceso. ¿Qué cambios propondría usted en su mandato para garantizar un equilibrio y que además pues, sean de más fácil acceso para todos los creadores del país? Pues María Fernanda, yo creo que en materia de cultura hay grandes oportunidades, no solamente en cuanto al talento que tienen los colombianos, que tenemos los colombianos para eso, sino también la falta de estímulos. Necesitamos una institucionalidad que esté más volcada a la inclusión, a apoyar a las personas para que puedan surgir, para que puedan desarrollarse, pero también ser muy innovadores. Y esto tiene mucho que ver con la política de seguridad. Yo conocí el caso y una experiencia muy interesante de la policía de Glasgow. La policía de Glasgow, en el 2010, Glasgow era una ciudad que tenía las tasas de crimen violento más altas del hemisferio norte. Entonces ellos hicieron un alto en el camino y dijeron, bueno, podemos seguir haciendo lo mismo que hemos venido haciendo o podemos parar y hacerlo de manera distinta, innovando. Entonces, ¿qué se inventaron? Se inventaron que la policía no iba a salir simplemente cuando la llamaran en una lógica represiva o en una lógica de respuesta a una crisis, sino que la policía iba a hacer unas salidas y unas intervenciones preventivas acompañada de psicólogos, de psiquiatras, de trabajadores sociales, pero también de gestores en emprendimiento, gestores culturales y gestores en recreación y deporte. En 10 años hicieron una nueva evaluación y tienen las tasas de crimen violento más bajas de todo el hemisferio norte. Lo que hemos visto en muchas ciudades del país, lo vemos en Bogotá, por ejemplo con los grafitis, es
los jóvenes también llamando la atención sobre su realidad, que es ignorada y que es desconocida. Pero también el enorme talento, lo ve uno en Bogotá. Los grafitis son uno de los atractivos turísticos internacionales más importantes que tiene la ciudad de Bogotá. La gente viene de varios países en el mundo a hacer un circuito o un recorrido para ver los grafitis que hay en Bogotá. Pero también en otras expresiones artísticas ve uno el gran talento que tiene Colombia. Entonces yo diría que una política de mayor estímulo, de incentivos, por ejemplo la ley de cine que se creó hace unos años permitió a través de ese esquema de financiación poder estimular el cine en Colombia y se hicieron películas muy importantes gracias a esa ley que llegaron hasta los premios Oscar inclusive. Entonces creo que esa política tiene que ser consistente y tiene que ser no de gobierno, sino que trascienda los gobiernos, que permanezca, que se mantenga para que haya efectivamente esa inclusión y ese desarrollo y vincularla, como te dije, con la seguridad. Juan Manuel, dale, María ¿Y Fernanda. cómo hacer que se logre mayor acceso? Porque de todas formas cuando se presenta una convocatoria o como artistas, un gestor cultural está tratando de acceder a esos estímulos, es de muy difícil acceso y son muy escasos. Entonces, ¿cómo hacer que el acceso sea más fácil y más equilibrado? Pues hay que revisar la institucionalidad de quienes lideran esos programas y quienes garantizan que haya esas posibilidades de acceso, darles más recursos, mirar dónde están los cuellos de botella para que la gente pueda tener acceso, trabajar con los mismos artistas que identifiquen qué es lo que necesitan para acceder a esos programas o cuáles son las dificultades, los trámites, las convocatorias que terminan vinculando a muy poca gente, es decir, cuál es la dificultad mayor y poderla resolver. A mí siempre en mi vida pública y en mi vida política me ha interesado es resolver, gestionar, entregar resultados, no quedarnos, digamos, en el discurso o en la retórica, sino ir al fondo del problema e intentar resolverlo. Yo creo que eso es lo que debemos hacer en este caso y en muchos otros casos más. Juan Manuel, ahora usted hablaba de la relación entre cultura y seguridad. En Río de Janeiro, uno de los principales problemas que han tenido para poder gestionar la seguridad es la presencia de esas bandas criminales que controlan todas las rentas de la ilegalidad y han intentado llevar unas unidades culturales para tratar de darle oferta a las personas jóvenes. Sin embargo, la plata que ofrece la criminalidad es de lejos superior a lo que puede ofrecer el subsidio estatal o el apoyo estatal. ¿Cómo lograr que ese espacio o ese aprendizaje que tienen allá nos permita, digamos, no cometer esos mismos errores en muchos de los territorios colombianos donde hoy es esa ilegalidad la que finalmente termina llevando a los jóvenes porque no hay oportunidades para ellos? La manera es no competir con la plata, sino competir con un proyecto de vida. Es decir, si la institucionalidad le ofrece a los jóvenes la oportunidad real, la posibilidad de construir un proyecto de vida, no solamente en el plano de sus ingresos, que es obviamente una prioridad y muy importante para los jóvenes y para la gente, sino un proyecto de vida en el plano emocional, en el plano familiar, en el plano intelectual, en el plano de disfrutar la tranquilidad, los bienes públicos, la seguridad. Ahí le podemos ganar a la oferta de estas organizaciones criminales que pues ofrecen grandes sumas de dinero en corto tiempo de manera fácil, pero son incapaces de ofrecerle a un joven un proyecto de vida. Nosotros tenemos que tener la capacidad de ofrecerle a los jóvenes y de garantizarle a los jóvenes la posibilidad de construir un proyecto de vida. Gustavo. Hablemos de legalización, Juan Manuel. Hablemos de los últimos países que han adelantado proyectos en este ítem. Canadá, Uruguay, que ya están adelantados, se han visto, digamos, coartados en tratados internacionales.
¿Usted estaría dispuesto a que Colombia sufriera algún tipo de aislamiento diplomático en cuanto a la legalización de las drogas, sobre todo entendiendo que ahorita perdimos la certificación de los Estados Unidos? Gustavo, yo tengo una relación muy problemática con la palabra legalización, porque en español la palabra legalización y en nuestra mentalidad latina la interpretamos como liberalización. Y legalización no es liberalización para mí. Por eso yo prefiero la palabra regulación. Algo que regulan los criminales, que es el acceso, la calidad, la seguridad y el precio de las sustancias, lo asuma el Estado y sea el Estado el que regule. Eso es muy importante porque si la gente se imagina liberalización va a tener inmediatamente un rechazo, porque la gente no quiere liberalizar las drogas, para que quien quiera consuma, quien quiera venda, quien quiera haga lo que quiera en materia de drogas. Pero lo que sí creo es que hay que construir una política no sobre una falsa premisa, que es lo que se ha construido la guerra contra las drogas desde 1971, cuando Richard Nixon le declaró la guerra a las drogas, y es un mundo libre de drogas. No vamos a tener un mundo libre de drogas. Las drogas han precedido la existencia de la humanidad. Cuando la humanidad no exista, seguramente seguirán existiendo las sustancias. Lo que hay que buscar es un mundo libre de abuso de las drogas y poder entender por qué los seres humanos, sobre todo en Occidente, en las sociedades más orientadas a satisfacer las necesidades de la gente a punta de consumo, por qué la gente necesita evadir su realidad, paraísos artificiales, consumir problemáticamente sustancias y caer en la adicción. Yo tuve la oportunidad de ser autor y ponente de la Ley 1566 de 2012, que fue una ley que reconoció la adicción como una enfermedad en Colombia y que le ordenó a las EPS cubrir los tratamientos de las personas víctimas de la adicción. Hace poco estuve en una fundación, Fundación La Luz, que precisamente acoge a muchos pacientes, a muchas personas que están intentando rehabilitarse de su problema de adicción, y ese enfoque de salud pública lo tenemos que adelantar. Tenemos que adelantar una estrategia diplomática en Viena, en donde están las convenciones internacionales sobre drogas, la del 61, la del 71 y la del 88, que son convenciones del siglo pasado. Hay que renegociar una nueva convención de acuerdo a las nuevas realidades que estamos viendo de las drogas sintéticas, del fentanilo, del Nietzels, que es la nueva sustancia ahora peligrosísima, mucho más adictiva y más potente que el mismo fentanilo, que está afectando a los Estados Unidos primordialmente. Y tenemos que tener una estrategia de atacar a las organizaciones criminales que se lucran gracias al narcotráfico. No solamente hablando de cultivos de hoja de coca, porque es que siempre que hablamos de lucha contra el narcotráfico hablamos de hectáreas de hoja de coca y que estamos nadando en coca. Yo pregunto, ¿qué es más doloroso para las organizaciones del narcotráfico? ¿Que les tumben una mata de coca o que les tumben un cargamento de clorhidrato de cocaína? Entonces hay que concentrar esfuerzos en interdicción. Yo creo que Colombia tiene la posibilidad de cooperar con países como Estados Unidos en fortalecer operaciones de interdicción, pero también inteligencia financiera. Hoy las guerras no se libran solamente a punta de bala y de cañones y de fuerza militar. Hoy se libran en las redes, se libran en los datos, se libran en los sistemas de información, en los algoritmos. Nosotros tenemos una UIAF, una Unidad de Información y Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda, que es la encargada de hacer inteligencia financiera, con 32.000 millones de pesos de financiación. El Ministerio de la Igualdad tiene 2 billones de pesos de presupuesto. Nosotros no vamos a poder enfrentar organizaciones criminales financiadas con cientos de millones de dólares con escasos recursos. Entonces yo fortalecería la inteligencia financiera, fortalecería las actividades de interdicción y al mismo tiempo adelantaría una política exterior encaminada a negociar una nueva convención de drogas que avance hacia la regulación de algunas sustancias, pero de manera multilateral. Colombia unilateralmente
no puede tomar decisiones en relación con la regulación. Hay que adelantarlas internacionalmente. Tenemos unos obstáculos muy grandes. Tenemos a Rusia, tenemos a China, tenemos a Irán, a unos países muy prohibicionistas que creen que hay que prohibir a rajatabla y más o menos condenar a muerte al que encuentren con sustancias psicoactivas. Entonces, hay que reconocer esa realidad, pero también entender por qué tenemos una relación problemática con las sustancias y cómo hacer una educación en un consumo responsable y un consumo informado de las sustancias. Yo tengo un hijo de 17 años que tiene un grupo de amigos pues que empiezan a tomar trago, que empiezan a experimentar por curiosidad muchas cosas, y yo muchas veces hablo con él y trato de conectar con él buscando no darle sermones, sino sentándome con él y entendiendo qué es lo que puede pasar, cuáles son los riesgos, cuáles son los límites, es decir, una educación en un consumo responsable y un consumo informado de las sustancias. Y no simplemente el no a las drogas, porque el no a las drogas no va a funcionar. No ha funcionado en más de 55 años y no va a funcionar. Hay que innovar y buscar nuevas políticas orientadas hacia la regulación, pero también a golpear a estas organizaciones criminales donde más les duele, que es en sus cargamentos de cocaína. Dixon. Juan Manuel, ¿Nicolás Maduro es un dictador? Total, es un dictador además narcotraficante. O sea, ¿usted está completamente de acuerdo con la política que adelanta Pues actualmente es que Estados se robó Unidos? las elecciones. O sea, a la luz de todo el mundo fue evidente cómo se robó las elecciones. Es un presidente ilegítimo que llegó por fraude. O sea, en Venezuela no hay democracia. Este señor acabó con la democracia y además está inmerso en el narcotráfico. Eso es evidente. El clorhidrato de cocaína que está saliendo por el Catatumbo, que es la segunda zona de producción más importante a nivel mundial de cocaína. La primera es el Pacífico Nariñense. Tenemos las dos primeras en Colombia. Pues toda sale por Venezuela. Pero en su eventual gobierno, ¿cómo manejaría esa posición, teniendo en cuenta pues el tema de la frontera con Venezuela, y cómo ve lo que está haciendo Estados Unidos con el cartel de los soles y todo este cuento, persiguiendo precisamente a la organización que lideraría Nicolás Maduro? Pues yo como presidente apoyaría todas las iniciativas multilaterales que busquen presionar una transición democrática y pacífica en Venezuela. En Venezuela lo que hay que lograr, junto con la comunidad internacional, es que existan unas elecciones verdaderamente libres y justas para que el pueblo venezolano se pueda expresar libremente y esa voluntad soberana sea respetada en una transición de gobierno. Frente a los Estados Unidos, creo que Colombia tiene ahí una gran oportunidad. La estrategia Orión de la Armada Nacional puede acoplarse a lo que está haciendo militarmente Estados Unidos en el Caribe para operaciones de interdicción. Ahí podemos trabajar, ahí podemos cooperar con los Estados Unidos porque también está en nuestro interés esas operaciones de interdicción. Y en la frontera, pues trabajar con precisamente la población fronteriza, con las autoridades de norte de Santander, de Arauca, de La Guajira, todas las que tienen frontera con Venezuela, para que no se afecte la población. Hay que proteger a la población ante todo, porque ante estas crisis de gobiernos, siempre los más afectados terminan siendo la población. Eso hay que evitarlo, y hay que evitarlo también de manera humanitaria, trabajar en los temas migratorios con un nuevo enfoque, un enfoque realmente de control, pero un enfoque también que permita integrar la buena migración que ha llegado de Venezuela, pero rechazar a las organizaciones criminales como el Tren de Aragua, que han buscado penetrar y que han buscado actuar en Colombia y deteriorar la seguridad. Pero sí creen en el cartel de los soles. Sí, creo en el cartel de los soles. Creo que muchos miembros de las fuerzas militares de Venezuela están involucrados en el narcotráfico. Juan Manuel, pero hay un tema que llama mucho la atención alrededor de eso, y es
sí, Chávez es ilegítimo, Chávez es un dictador, Maduro es ilegítimo, es un dictador, Maduro es narcotraficante, pero lo necesito. ¿Cómo va a manejar esa política con Venezuela teniendo en cuenta que, a no ser que pase algo extraordinario, pues cuando usted llegue a la presidencia de ganar, pues va a encontrarse nuevamente con Maduro al otro lado de la frontera? Pues tenemos que tener una posición firme de rechazo a las organizaciones criminales que han encontrado santuario en Venezuela y hacer un llamado reiterado, firme, para que le dejen de prestar santuario al ELN en Venezuela y a todas esas organizaciones criminales que vienen a delinquir en Colombia y que luego salen y corren y pasan la frontera y se refugian en Venezuela. Pero reitero, hay que buscar un equilibrio también de proteger a la población, de que la población no se vea afectada, la población que vive en la frontera, que vive del intercambio de la frontera. Pero Colombia tiene que tener una política fronteriza, clara, que no la ha tenido, de buscar que nuestras fronteras sean sinónimos de desarrollo, de cooperación, de crecimiento, y no sinónimos de desigualdad, de criminalidad, de contrabando como lo han sido. Fortalecer también los nexos con otros países fronterizos. Con Brasil podemos trabajar muchísimo más. Hay un desperdicio en las relaciones que podríamos tener con Brasil, que es un país fronterizo de Colombia. Lo mismo con Ecuador, lo mismo con Perú, lo mismo todas las fronteras del Caribe colombiano y del Pacífico colombiano. Pero la prioridad tiene que ser proteger a la población, que la población no se vea afectada por cualquier crisis que signifique retaliación contra la población. Yo tenía ahí otra pregunta, y es que ustedes anunciaron con el MIRA y con Dignidad y Compromiso una alianza para las listas al Congreso de la República. Y uno sí se pregunta, ¿por qué si están apostándole a unas listas conjuntas, por qué no le apuestan de una vez a un candidato para la presidencia? Pues para que haya coherencia entre el que llegaría a la Casa de Nariño y quienes van a estar en el Congreso. Pues, Catherine, nosotros empezamos por el Congreso porque creemos que el Congreso es tan importante como la Presidencia de la República y lo va a ser aún más el año entrante, el 8 de marzo, cuando se elija el nuevo Senado y la nueva Cámara de Representantes. Nosotros lo que acordamos con el MIRA y con Dignidad y Compromiso fue conformar una lista conjunta al Senado de la República. A la Cámara de Representantes, como cada Cámara de Representantes es una circunscripción individual, vamos a mirar caso por caso dónde podemos coincidir o dónde no coincidimos. El 8 de marzo va a haber consultas presidenciales. Vamos a ver cómo evoluciona la posibilidad de tener esas consultas. Muy probablemente la izquierda va a hacer su consulta el 8 de marzo, la derecha va a hacer su consulta. Lo que nosotros buscamos es abrir un espacio para una consulta distinta, una consulta que permita que la gente tenga por quién votar para abandonar ese pasado de polarización y de pelea entre dos bandos, dos figuras que han dominado personalmente la escena política nacional y que nos tienen anclados al pasado, a ese pasado de pelea que no construye y que no resuelve los problemas que la gente tiene. Entonces, el reto es abrir ese espacio. Vamos a ver cómo se madura y cómo se concreta y con qué candidatos independientes. Hemos estado hablando con los candidatos que están recogiendo firmas. Aquí ya han venido algunos de ellos a conversar con ustedes, pero vamos a ver de qué manera eso se va depurando. La idea es tener unas encuestas entre noviembre y diciembre que permitan establecer un número de candidatos que no supere 5 candidatos que clasifiquen a la consulta del 8 de marzo. Vamos a ver qué candidatos son. Juan Manuel, una pregunta concreta para una respuesta corta. Hace 4 años el nuevo liberalismo le apostó a irse solo al Senado y a la Cámara. La lista de Dignidad y Compromiso, donde se mezclaban varios partidos, incluido el Partido Verde, a Senado tuvo un resultado, pero en Cámara pues fue un descalabro. Y el nuevo liberalismo también solo logró 1. O sea, ¿cómo van a evitar que esa dificultad de procedimiento y pedagogía electoral no castigue una buena intención de crear esa nueva fuerza? Bueno,
Yo quisiera responder corto, pero es que la respuesta no da para eso. Primero, porque tuvimos un mes desde que nos devolvieron la personería jurídica para inscribir nuestras listas. Segundo, porque sufrimos un verdadero fraude electoral. En el E14, a nosotros nos pusieron al lado del pacto histórico por debajo y los jurados de votación no veían dónde contabilizar los votos. Por eso, en un momento dado, el nuevo liberalismo en el 50% de las mesas de votación en el 2022 no tenía votos contabilizados, igual que el pacto histórico. Lo que pasa es que el pacto histórico sí tenía una infraestructura y un operativo que habían montado y recuperaron 5 curules. Nosotros no teníamos los recursos ni habíamos tenido el tiempo para organizar cómo cuidar los votos. Entonces logramos apenas recuperar 60.000 votos. Perdimos 50.000 votos en la confusión con el logo de otro partido que tiene Partido un símbolo Liberal. parecido, un color parecido, y eso causó una confusión que nos costó 50.000 votos. Pero sin embargo logramos 2 representantes a la Cámara, Julia Miranda y Juan Sebastián Gómez. Juan Sebastián Gómez hoy es el primer vicepresidente de la Cámara, Julia estaba en la comisión quinta, y logramos 500.000 de votos a la Cámara de Representantes, en total a nivel nacional. Al Senado logramos 360.000 votos. Pero luego vino las elecciones del 2023, logramos 58 alcaldes, 320 concejales, 168 ediles, 11 diputados, la alcaldía de Bogotá, la alcaldía de Cali, la alcaldía de Cartagena, la alcaldía de Florencia, la alcaldía de Pasto, la de San José de Guaviare. Entonces el nuevo liberalismo ha venido recorriendo un camino en donde se ha venido posicionando como una realidad política electoral territorial. Entonces, en esa lógica, vamos a tomar las decisiones que vienen para el próximo Congreso y estamos aspirando a tener una representación significativa en el Senado y en la Cámara de Representantes del nuevo liberalismo. Muy bien. Juan Manuel, la inteligencia artificial quiere hacerle una pregunta. Vamos a ver qué tiene para usted. ¿Cómo responde a las críticas que señalan que su partido, el Nuevo Liberalismo, no ha logrado consolidarse como una fuerza relevante y parece más un vehículo personal que un movimiento con estructuras sólidas y liderazgo colectivo? Pues Juan Manuel venía hablando de eso y Pues mire, parte ahí de está. responder la pregunta anterior, pues para no repetir, nosotros desde que nos devolvieron la personería jurídica, que fue una sentencia unánime de la Corte Constitucional. ¿Y por qué nos devolvieron la personería? Porque la Corte Constitucional reconoció que la violencia había sido la causa directa de la desaparición del partido. El partido no desapareció por escándalos de corrupción, ni por malos manejos o porque se quedara sin apoyo, sino porque lo exterminaron, nos asesinaron a más de 50 de nuestros miembros, de nuestros integrantes, exconcejales, exalcaldes, en el Magdalena Medio, en el Urabá antioqueño. Nos recuperamos a través de un camino institucional muy largo, recuperamos la personería jurídica, otros 3 partidos fueron incluidos en nuestra sentencia, el Partido Comunista, el Partido Salvación Nacional y el Partido Verde Oxígeno. Fueron los únicos partidos con el nuevo liberalismo que se les reconoció el restablecimiento de la personería jurídica por causas de la violencia. Pero como mencioné anteriormente, nos hemos dedicado a reconstruir la institucionalidad del partido. Aprobamos nuestros nuevos estatutos en el 3er Congreso del partido, hicimos el 4º Congreso en Cartagena con 350 delegados al Congreso, elegidos en asambleas territoriales democráticas. Ya tenemos un Consejo Nacional en el partido que es la máxima autoridad cuando el Congreso del partido no está reunido. Ahí están representados los ediles, los concejales, los parlamentarios, están representados los sectores regionales del partido, pero también tenemos colectivo de mujeres, que lo dirige Sandra Leventhal, tenemos colectivo de jóvenes, que lo dirige Jonathan Montoya, de Medellín. Entonces la institucionalidad del partido ya está reconstruyéndose, ya está funcionando, ya está operando, tenemos una ruta del aval, que son los pasos que debe seguir un aspirante al aval del nuevo liberalismo para ser candidato, que son institucionales, no son al capricho de los dirigentes del partido. Todo eso es lo que nos ha permitido pues, avanzar en la institucionalidad del partido, en que esto sea un verdadero partido que pase de ser nostalgia a realidad política electoral. Juan Manuel, una pregunta
que usted le quiera hacer o se le ocurra hacerle a Enrique Peñalosa? ¿A Enrique Peñalosa? Una pregunta. ¿Cuál es su visión de una reforma urbana? Él ha hablado mucho de la reforma urbana y la importancia de que Colombia necesita una reforma urbana, y sería muy interesante conocer los detalles de esa reforma urbana que él propone. Perfecto. Juan Manuel, usted gana esa consulta que se quiere hacer, esa primera etapa en marzo, gana primera vuelta, pasa segunda vuelta, gana, es presidente, gobierna 4 años. ¿Cómo quiere ser recordado? Bueno, perdón, una cosa antes de responder esa pregunta. A los consejos de juventud hemos logrado inscribir 1.100 candidatos en los 32 departamentos de Colombia. Va a haber candidatos a ser consejeros de juventud del nuevo liberalismo. Y eso me toca a mí muy en lo personal, porque yo fui viceministro de la juventud cuando organicé la primera elección de consejos de juventud que tuvimos en Colombia. Bueno, hay un epitafio que yo siempre releo cuando voy al cementerio central donde está enterrado mi padre, donde enterraron recientemente a Miguel Uribe Turbay. Pues tienen una cantidad de personajes. Yo les recomiendo visitarlo porque son 35 expresidentes de Colombia. Está el empresariado colombiano inmigrante histórico, está Oreste Sindichi, que fue el compositor de la música del himno nacional, está Rafael Pombo, el general Santander, Rafael Uribe Uribe, y está la tumba de Jaime Pardo Leal. Y la tumba de Jaime Pardo Leal tiene un epitafio que yo creo que resume muy bien el espíritu de una carrera política hoy en día. Y el epitafio dice más o menos así, dice: si la muerte me sorprende, no le tengo miedo. Soy un hombre dialéctico y sé que cuando muera vendrán otros mejores a reemplazarme. Muy bien. Juan Manuel, pues muchas gracias por estar aquí en Vértice de Minuto 60. Los mejores deseos en esta campaña que, como hablábamos al comienzo, no está siendo fácil, y esperamos volver a conversar en breve. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad y a ustedes también. Yo soy Fernando Rojas Parra, Minuto 60, un infinito de información.